se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Buenos días, iglesia. Gracias por recibirnos nuevamente en casa. Somos la iglesia en casa en este tiempo y no vamos a parar. Vamos a continuar. Gracias a Dios que tenemos tantos recursos. Hoy vamos a cerrar nuestra serie. Sabemos que Dios está haciendo cosas maravillosas contigo. El Espíritu Santo está trabajando contigo. Ya sabemos que trabajamos de mayor quiero ser generoso, de mayor quiero ser espiritual, de mayor quiero ser libre, de mayor quiero ser un buen padre, una buena madre. Y hoy vamos a cerrar esta serie con de mayor quiero ser lo que Dios quiere que sea. De mayor quiero ser lo que Dios quiere que sea. Qué bueno que pudiéramos nosotros buscar cuál es esa finalidad con la cual Dios nos creó, que sepas tú cuál es el propósito de Dios con tu vida para ser lo que Dios quiere que seas. Acompáñenme por favor a la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 2 versículo 10. Efesios capítulo 2 versículo 10 lo vamos a tener allí en la cámara, en la pantalla. No te dejes de leer, por favor. Quiero que la palabra de Dios nos llegue a todos nosotros. Entonces leamos juntos en Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te pido que llegue a nosotros clara, contundente, transformadora. Bendícenos hoy, Señor, para que podamos trabajar cada uno de nosotros contigo. Espíritu Santo, muévete en cada mente y cada corazón. Ayúdanos a crecer en esta relación personal con Jesucristo, Dios, para que podamos llegar a ser lo que tú quieres que seamos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos criaturas de Dios, somos hechura de Dios y hemos sido creados en Cristo Jesús. Ahí está la diferencia entre una criatura sin Cristo. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero cuando somos creados en Cristo Jesús llegamos a ser hijos de Dios, que denota identidad y filiación. Tú eres una hija, un hijo de Dios y has sido creado con un propósito. Fíjate cómo dice ahí, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y con 4 pequeños capítulos vamos a tratar de trabajar esto. Empecé a trabajar esta prédica hace varios días, par de semanas, y yo le decía, Señor, quiero que empecemos con lo que tú quieres, quiero que empecemos con lo que para ti es importante, a fin de que cada uno de nosotros encontremos la motivación, la claridad, el deseo para hacer lo que sea necesario para llegar a ser lo que tú quieres que seamos. ¿Cuál va a ser esa motivación? Y el primer
elemento fundamental para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos es que sepamos que Dios nos ama. Y ese es el primer punto. Dios nos ama. Y en Romanos capítulo 8, versículo 37, dice el apóstol Pablo: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada, ninguna cosa creada me impacta. La enumeración que hace el apóstol Pablo es bastante detallada. Sabemos que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos amó primero a nosotros. Dios te ama, te ha amado y te sigue amando, aun cuando a veces nosotros no seamos capaces de corresponderle a ese amor de Dios. Dios nos ama. Y dice Pablo, estoy convencido. A mí me encanta la certeza del apóstol Pablo. Cuando uno llega a tener una relación cercana con Cristo, como la que tuvo el apóstol Pablo, cuando uno llega a permitir que el Espíritu Santo lo guíe en cada momento de su vida, llega a convencimiento por la fe. ¿Y de qué está convencido el apóstol Pablo? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, nada de lo creado, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa en toda la creación, dice el versículo 39, podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios ha tomado la iniciativa y Dios te está amando y Dios te ha mostrado su amor. Piénsalo por un segundo. Dios te ha mostrado su amor. Dios ha hecho cosas espectaculares, como por ejemplo darte la vida y la nueva vida y la vida eterna. Dios te está ayudando a disfrutar cosas que antes no podías disfrutar. Dios nos está permitiendo dejar atrás cosas que nos hacían daño. No hay nada capaz de separarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús. Y quería decirte esto, el énfasis que me pone el Espíritu Santo, nos pone a nosotros hoy, para que sepamos que Dios nos ha amado, está en este versículo 39, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Él entregó a su Hijo por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Y Él se entregó, Jesucristo se entregó por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Si tú buscas una motivación diferente, te va a fallar. Si tú tienes una motivación más importante que el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, difícilmente podrás llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Tenemos que estar completamente claros, convencidos. Yo le pido al Señor que la palabra de Dios nos penetre la mente y el corazón, porque es la única manera de entender y conocer, aceptar, disfrutar y ser transformados por el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Todos los demás sistemas enseñan cosas como que de tu interior tú vas a sacar la fuerza o el poder, que si te reprogramas, que si te sigues filosofías humanas, pensamientos, luchas contra lo que sea, pero siempre la motivación va a decaer. Y vamos a hablar un poquito más del tema de la motivación personal para poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Motivación que no falla, motivación real, histórica, pero viva. No se quedó como un hecho del pasado, está transformando tu vida y la mía hoy en día y seguirá transformando vidas hasta que el Señor lo quiera. El amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Te insisto en este primer punto, quiero que te quedes con una conclusión. Tú y yo podemos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos porque nos ama, porque ha manifestado su amor en nosotros, porque entregó su Hijo por ti, porque Cristo se entregó amándote por ti, por mí. No hay otra motivación. Y entonces, lo primero, para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, tiene que venir de una decisión personal, de un convencimiento interno. Cristo te ama, Dios te ama. Y entonces, Cristo nos da el ejemplo. Y es el segundo punto que quiero que trabajemos hoy.
Jesús conoce su propósito. Y hay innumerables pasajes. Yo estaba copiando y sacando apuntes y dije, tengo que parar ya porque no me va a dar el tiempo. Y escogí los que más me parecen súper importantes para que aprendamos de cómo Jesús no solamente conoce su propósito, sino nos hace saber que lo conoce, se lo hace saber a sus discípulos. En Marcos capítulo 1, versículo 38, nomás recién empezando el Evangelio de Marcos, cuando le preguntan cosas, Jesús respondió, Marcos 1:38, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Jesús vino al mundo para enseñar, Jesús vino al mundo para predicar, Jesús vino al mundo para darnos a conocer su palabra. Tenía claro su propósito y no se quedaba en un lugar, iba a otros pueblos, iba a otras aldeas. Quería que todos los que más pudiera conocieran su mensaje. Y no paraba, y no se quejaba, y no se angustiaba. Él tenía claro su propósito. No lo entretenían otras cosas. Cuando nosotros tenemos claro el propósito, no nos entretienen otras cosas. Hoy vivimos en el mundo de la entretención. Todos queremos ser entretenidos, pero pocos buscamos nuestro propósito. Tenemos que trabajar como el Señor Jesucristo. A esto he venido, a trabajar, dice el Señor Jesucristo, a predicar. Y en Marcos 1:39 dice, así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Trabajo espiritual, predicación de la palabra, oposición al reino de tinieblas. El Señor Jesucristo no se paró ni un solo momento. Para Él era importante que la gente fuera libre. Y solo la palabra de Dios nos hace libres. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y a eso vino, a que los humanos conociéramos la verdad. Andábamos extraviados en la religiosidad y Él vino a predicar a una y otra aldea y también a oponerse a las obras del diablo, a rescatar a aquellos que estaban poseídos por el demonio. Y nosotros tenemos que ver cómo Jesús conoce su propósito y su propósito lo lleva a estar en acción permanente. Quien tiene claro su propósito trabaja permanentemente para conseguirlo, disfruta haciéndolo, no encuentra ninguna otra cosa que lo entretenga más importante que cumplir su propósito. Y en 1 Juan 3:8 nos dice otra de los propósitos de la venida del Señor Jesucristo a la tierra. 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. El Señor Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. ¿Por qué a la gente no le gusta que hablemos del diablo? Porque el diablo mantiene a la gente atada mientras que la gente rechaza la idea de que existe el diablo. Nos quiere mantener en ignorancia, nos quiere mantener cautivos. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y el Señor Jesucristo dice, primero que todo, yo he venido a predicar, y sale a predicar y a dejar libres a las personas de las influencias satánicas. Y luego aquí claramente nos dice, yo vine a destruir las obras del diablo. Dios, el Hijo de Dios, fue enviado precisamente, propósito. ¿A qué fue enviado? A destruir las obras del diablo. Y el Señor Jesucristo nos sigue enseñando. En Juan 12:27 encontramos esta perlita. Dice así, el Señor Jesucristo hablando con el Padre, ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. ¿Cuál era la hora que iba a enfrentar el Señor Jesucristo? Está angustiado. Todo su ser está angustiado, su alma, mente, emociones y voluntad, su espíritu, su cuerpo están angustiados. Dice la palabra que sudó gotas de sangre al tener que venir a enfrentar esa muerte horrorosa que tuvo que enfrentar y al estar separado del Padre porque iba a cargar con el pecado de la humanidad sobre su ser. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? En los otros evangelios podemos encontrar que dice, Padre, si es tu voluntad, que no tenga que beber yo este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es propósito, eso es conocer el propósito, eso es saber a qué vine, eso es saber qué es lo que yo quiero. ¿Y sabes qué es lo que motiva el propósito del Señor Jesucristo? No es la orden del Padre, es el amor del Padre, es el amor del Hijo, es el amor del Espíritu Santo. El amor de Dios manifestado en Cristo Jesús es lo que nos va a permitir a todos nosotros desarrollar el propósito vital que tenemos para llegar
a ser lo que Dios quiere que seamos. La teología al servicio de la vida es lo que pretendemos enseñar en esta iglesia. Tenemos que entender lo que significa la entrega de Cristo. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que nosotros seamos salvos. Para eso vino el Señor. Y entonces hay algo muy interesante, y es que en el siguiente versículo, cuando dice a esto vine, si precisamente a esto he venido, a enfrentar la muerte horrible, a pagar por el pecado de la humanidad, y la siguiente expresión del Señor Jesucristo, y para mí esto es un grito de victoria, dice: Padre, glorifica tu nombre. Todo el propósito de Cristo Jesús está en glorificar al Padre. Cuando Él predica es para glorificar al Padre. Cuando Él sana es para glorificar al Padre. Cuando Él libera es para glorificar al Padre. Cuando Él destruye las obras del diablo es para glorificar al Padre. Cuando Él crea una iglesia es para glorificar al Padre. El propósito de un creyente siempre tiene como finalidad que sea glorificado el Padre. Me encanta como dice Filipenses. En capítulo 2 dice que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que por el contrario se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y que por haberlo hecho de esa manera, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla se doble en toda parte. ¿Y qué dice al final? Para la gloria de Dios Padre. Todo lo que hace Jesús es para la gloria de Dios Padre. Esto es una guerra espiritual en la que tenemos que empezar a usar todo lo que tenemos para glorificar a Dios Padre. Y creo que ya vas entendiendo para dónde vamos. Sin embargo, quiero usar una de las últimas, la última cita, que como te digo hay muchas, donde Jesús nos muestra su propósito. En Juan 10:11 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido, propósito de Jesús, ¿a qué vino? Yo he venido, dice Jesús, para que tengan, ¿qué? Vida, no solo vida, y vida en abundancia, y la tengan en abundancia. Jesucristo vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Propósito de la venida de Jesús, motivada en el amor del Padre, motivada en el amor del Hijo, motivada en el amor del Espíritu Santo, que tú y yo tengamos vida, pero no solo vida, que la tengamos en abundancia. Cuando entendemos quién es Jesucristo, aún las tragedias de la vida las podemos soportar. Cuando entendemos el propósito de Dios con nuestra creación, nuestra vida, empezamos a entender que esto es más trascendente, que va mucho más allá. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo, entendámoslo, para que tengamos vida. Y estamos a veces sobreviviendo, estamos a veces apenas subsistiendo, porque no entendemos el propósito de Jesús. Hoy esto cambia, hoy tiene que cambiar en nosotros, hoy vamos a empezar a trabajar, hoy es el primer día del resto de nuestra vida, como dicen por ahí, pero no como lo dice el mundo, en Cristo Jesús, para vivir en Cristo Jesús. Y el tercer punto, y es en el que más quiero hacer énfasis, tu propósito es solo tuyo. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es solo para nosotros. El del vecino tuyo, el de tu prójimo, el de tu esposa, el de tu esposo, tu hijo, tu madre, tu padre, tu amiga, es el de ellos. El tuyo, el mío, es para cada uno de nosotros. Me encanta lo personal que quiere Dios que sea nuestra relación con Él. Hay un pasaje que yo predico y predicaré muchísimo, porque el problema de la falta de autoestima, de la baja autoestima, está desarrollado en la ignorancia de la palabra de Dios. Y en el Salmo 139, a partir del versículo 13, el Señor te dice esto. Me lo dice a mí, obviamente, también. Está el salmista hablando con el Señor y dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Dios nos creó a cada uno en el vientre de nuestras madres de una manera especial, diferente. Aún los hijos gemelos que están compartiendo el vientre de la madre son formados de manera diferente. Y sigue diciendo: te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Yo le estoy aprendiendo hace años al salmista: soy una creación admirable de Dios. No tengo por qué ser igual a otros, no tengo por qué ser como otros, tengo que ser como Dios quiere que sea. Ese es el propósito que tiene Dios con tu vida, que tú seas lo que Él determinó que fueses. Alto, bajo, ¿comparado con quién?
Tú eres tan alto como Dios quiso, o tan bajo como Dios quiso. Tú eres tan obeso o tan delgado. Tú eres tan blanco, colorado, rojo, blanco, amarillo, como tú quieras. No, como Dios quiso. Dios me quiso a mí con poco pelo en mi edad adulta, y por eso no me avergüenzo de que se me caiga el cabello, porque Dios lo quiso. No sé si soy capaz de transmitir. A veces parece una futilidad, pero la gente sufre por eso. ¿Por qué tengo esta arruga? ¿Por qué tengo esta verruga? ¿Por qué tengo si sé más? Porque Dios lo quiso. Tú eres una creación admirable, y no solamente en lo físico. El salmista lo tiene claro, dice, y esto lo sé muy bien, para llegar a ser quien Dios quiere que seamos, ¿qué tenemos que hacer? Aceptarnos como Dios nos quiere, amarnos como Dios nos quiere, y dejar de andar mirando cómo son otros para imitarlos. Yo admiro profundamente a tantos predicadores, admiro tan profundamente lo que ellos hacen, cómo enseñan, cómo tienen esa facilidad de palabra y de expresión. Y hace años vivía como un bobo, sufriendo por eso, hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, yo te creé como quiero que seas. Eres una creación admirable, tú predica como Dios quiere que prediques, no como otros predican. Trabaja como Dios quiere que trabajes, no como otros trabajan. Ama como Dios quiere que ames, no como otros aman. Eso es lo que Dios quiere, ese es el propósito. ¿Lo sabes bien? Tienes que conocerlo bien. Versículo 15 dice, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Dios estaba al cuidado de lo que estaba haciendo. Él no necesita escáneres, ¿cómo se llaman ahora estas ecografías 3D que hacen para ver cómo viene de bonito el niño? Él sabía que te estaba haciendo hermosa, hermoso, como Él quiere. Todo estaba ya escrito en tu libro, y ahí estamos hablando del propósito de Dios. Dios tiene un propósito. Todos mis días estaban diseñando, aún cuando no existía uno solo de ellos, para... Entonces tú tienes que empezar a entender esto. Dios te creó, y creó tu tiempo, y creó tus circunstancias vitales. Todos los días de mi vida están escritos. Dios nos deja escoger, Dios nos deja ir por donde queramos. Dios no nos obliga, pero Él tiene planes contigo, los tuyos, no los de otro. Los míos no son los tuyos. Dejemos de estar anhelando tener la vida de otros. Dios invirtió todo lo que pudo, porque Dios siempre hace todo lo que puede, y Dios es todopoderoso, para hacerte como eres, para que nosotros podamos llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Y a mí este pasaje de Salmo 139, versículo 13 en adelante, junto con Efesios 2:10, me definen mucho lo que tengo que hacer el resto de mi vida. Efesios 2:10 dice lo siguiente, porque somos hechura de Dios. ¿Ves la semejanza con el Salmo 139? Somos hechuras de Dios. Pero ahora estamos en el Nuevo Testamento, y mira lo que dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Tú y yo tenemos un propósito divino, porque lo que es el propósito de Dios, esas obras buenas obras para las cuales Dios nos creó, definen el propósito que tiene Dios con nuestra vida. Cristo conocía su propósito. Tú y yo tenemos que vivir buscando nuestro propósito en la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas buenas obras que ya Cristo permite que nosotros podamos llegar a hacer? ¿Cuáles son esas buenas obras las cuales Dios ha dispuesto de antemano a fin de que las pongamos en práctica? Tal vez ser un buen padre, una buena madre, tal vez ser generoso, tal vez ser espiritual, tal vez ser libre. Yo tal vez diría, no, todas juntas y muchas más. Dios te creó para que crezcas, Dios te creó para que madures, Dios te creó para que no sigas arrastrando una vida en donde te comparas con otros, en donde sufres por lo que otros tienen y tú no, en vez de disfrutar lo que tú tienes, o en donde tú te estás jactando de lo que tienes porque otros no lo tienen. Eso se llama ser engreído y desagradecido. Lo que tienes te lo ha dado Dios. Y todo nos lo ha dado con un propósito, para buenas obras.
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tu propósito es único, no es el de otros. Y tu propósito está diseñado por Dios, creados en Cristo Jesús. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, tu vida se transforma y dejas de andar buscando lo que dicen los demás. Y empiezas a buscar lo que dice Dios. Y empiezas a dejar de creerle a lo que dicen los demás. Y empiezas a creerle a Dios. Y así, al creerle a Dios, podemos poner en práctica las buenas obras que Dios ha creado para que nosotros las pongamos en práctica. Dios no nos creó para que vivamos sin hacer nada. Es un error, es antibíblico, es una idea satánica que quiero vivir sin hacer nada. Vivir sin hacer nada es lo más triste que le puede pasar al ser humano. La persona que no está haciendo nada en su vida se queda vacía. Los jubilados se mueren, se separan. ¿Por qué? Porque se dedican a no hacer nada. Qué rico poder tener tiempo para hacer muchas otras cosas, pero no para no hacer nada. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y algunos dicen, ay, sí, yo quisiera que acabáramos con el hambre en África. ¿Y por qué no acabas con el hambre en tu ciudad? Está más cerca. Ay, yo quisiera que no maltrataran a los niños. ¿Y por qué empiezas a trabajar en no maltratar a los tuyos? Ay, que no maltraten a los ancianos. ¿Cómo estás cuidando de tus abuelos, de tus padres? Dios te creó para buenas obras. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. A cada persona Dios le ha preparado un trabajo en la vida. Nos creó para que demos fruto. Desde el propio principio de la Biblia, lo primero que dice Dios al crear a Adán y a Eva, los bendice. Eso es una bendición, dar fruto, un propósito. ¿Cuál es? El área en donde tú no estás llegando a hacer las buenas obras que Dios quiere que hagan. ¿Qué estás haciendo contigo mismo? Y aquí el Espíritu Santo me dijo, por favor, haz énfasis. ¿Qué estamos haciendo cada uno con nosotros mismos? ¿Qué buena obra estás haciendo de ti mismo? ¿Te estás preparando cada día para algo más? ¿O ya dices, no, yo ya aprendí todo? Al menos en el liderazgo cristiano, el que quiere dejar de aprender que se retire. Eso dice la palabra de Dios. Y que el que esté firme, mire que no caiga. No podemos parar de estar buscando a Dios, de depender de Dios, de conocer su palabra, de meditar en ella, de corregirnos. Ese examen de conciencia diario en el modelo hermoso del Padre Nuestro que está en Mateo 6. Que a diario miremos, perdóname, Señor, mis deudas. Y perdono a quien me ha ofendido. A diario. Que hagamos su voluntad, la de Dios y no la nuestra. Para eso fuimos creados. Y entonces vamos a madurar y vamos a poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Espiritualmente hay algo impactante. Muchos se lo pierden porque no leen la palabra y si la leen no la creen. En 1 Corintios capítulo 12 se nos hablan, en los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios se nos hablan de los dones espirituales. Y Dios da dones espirituales a todos dice allí. A todos Dios nos da un don espiritual. El don espiritual para ti es tuyo y solo tuyo. No tiene por qué ser igual al del otro. Y en 1 Corintios 12:7, y nomás quiero citar ese pasaje hoy, dice, a cada uno, repito yo 3 veces, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y entonces tenemos dones de profecías que a la gente les interesan mucho, de hablar en lenguas, de hacer milagros. Cada don es para el bien de los demás, no para el bien de un pastor, no para el bien de una iglesia, no para el bien de unos Illuminatis. Los dones de Dios, los dones espirituales son para el bien de los demás. Si Dios te ha dado fe para que tú hagas grandes obras, ponlo al servicio de los demás. ¡Qué privilegio! Mira, yo empecé a soñar. Cuando empecé a entender estas cosas, yo empecé a soñar mis sueños y a decirle, Dios, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero aquello. Y algún día escuché una predicación del pastor Darío que es una clásica, los sueños de Dios, no, los sueños de Darío para Darío, los sueños de Darío para Dios y finalmente los sueños de Dios para Darío. Y empecé a trabajar en los sueños de Dios para Andrés. Dejé de estar pensando en los sueños de Andrés para Andrés y en los sueños de Andrés para Dios y me empecé a concentrar en qué es lo que tú quieres que haga. Me costó casi
que la vida, por ser terco, por ser torpe, por quererlo hacer a mi manera. Pero cuando me rendí, y como dice Pablo, no es que ya lo haya conseguido todo, muchísimo menos, pero cuando me rendí a Cristo, el Señor empezó a cumplir los sueños de Él para mi vida. Y te voy a decir una cosa, y tómalo del Señor. El Señor me ha cumplido, a mí y a mi familia, muchos sueños espectaculares, que mucha gente desearía que se cumplieran en sus vidas. Ten tus propios sueños, pero pídele a Dios que te muestre los de Él. Y te garantizo que los sueños de Dios van a ser supremamente más altos que los nuestros. Dios me ha cumplido mis sueños y me ha dado unos que yo ni me soñaba que llegaría a tener. ¿Por qué? Porque yo soy mejor que tú, olvídate. Porque Dios es bueno, porque Dios te ama, porque Dios nos ama, porque Dios nos diseñó en Cristo Jesús para buenas obras y porque Dios nos ha dado dones espirituales para que nosotros podamos servir a los demás. Los dones espirituales son para el bien de los demás. Volvemos a leer 1 Corintios 12:7. La iglesia tiene que empezar a ser práctica, pero la iglesia tiene que empezar a ser espiritual. Y Dios está pidiendo que haya hombres y mujeres que quieran interceder, orar por otros, orar para que otros sean sanados. Siempre vemos que los dones de sanidades, por ejemplo, se les dan a personas que tienen el don de intercesión y que oran por otros. Y en los ministerios de oración de Casarroca Barcelona y Casarroca Madrid estamos necesitando gente que esté dispuesta a doblar rodilla por otros, a orar por otros, a interceder por otros. Todos queremos dones para que nos vean. Yo hace tiempos renuncié a eso. Yo le digo, Señor, yo quiero que tú me veas usando tus dones. Lo que tú me has dado, mi capacidad intelectual, mi fuerza, mis recursos, aquellas áreas en las que yo tengo una capacidad, en otras no las tengo y no me preocupo. Apoyo a los que la tienen, me junto con ellos y aprendemos juntos y trabajamos juntos para la obra de Cristo. Y yo no tengo ninguna razón para sentirme orgulloso en lo personal por lo que está haciendo la iglesia, es su obra. La iglesia de Casa sobre la Roca en España es la obra de Cristo. Pero yo sí lo digo, ahí están los frutos. Cuando le creemos a Dios, cuando muchos le creemos a Dios, vemos cómo Dios cumple sueños. Y si Dios te está dando un don espiritual, es para el servicio de los demás, no para tu propio servicio. Eso es lo que Dios quiere que seas de mayor. Y el último punto, para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, no hay que ser muy original en esto. Lo dice la propia palabra. Dedícate a obedecer la palabra. Si quieres llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas, no esperes que Dios te hable desde una nube, con voz audible. A veces queremos ser los protagonistas de novela. El protagonista de la vida es Cristo Jesús. Y en Juan 17:14 vemos al Señor Jesucristo haciendo la oración que se llama la oración sacerdotal, pasaje de la Biblia que leo casi que semanalmente. Por eso amo a Cristo y lo leo porque lo amo y lo amo porque lo leo. Porque no me puedo quedar tranquilo, porque me emociona, porque me transforma, porque me examina el Señor con ese pasaje cuando veo a Jesucristo orando por ti y por mí, intercediendo delante del Padre. Su oración más profunda antes de ir a enfrentar la muerte. ¿Qué le tendrías tú que decir al Padre antes de morir? ¿Qué sería lo más urgente? Aquí vemos el amor de Cristo. Y en Juan 17:14 dice el Señor Jesucristo, yo les he entregado tu palabra. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La palabra de Dios está chocando con lo del mundo. Bendigo lo que hicieron Nicolás y Melissa el miércoles pasado de la teoría a la práctica. Nos estamos llenando cada día más de razones contemporáneas, actuales, de nuestro tiempo, para enfrentar lo del mundo con la palabra de Dios. Y estamos formando líderes para que formen a otros líderes, porque ya no podemos seguir viviendo en el cristianismo del siglo XX. Estamos en el XXI. Ya no podemos seguir pensando que hay unos grandes televangelistas y entonces esos son los que mueven masas. Ahora son muchos, tenemos que ser muchos, vamos a ser muchos. Y Casarroca la tiene clara. Y no es la única que lo está haciendo. Gloria a Dios por eso. Formando formadores, haciendo grupos pequeños. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor
sea recibida. Jesús empieza diciendo: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Para cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida, tú no tienes que andar preocupándote por el demonio. Ocupémonos en la palabra, en cumplirla, en conocerla, en vivirla. Y vamos a madurar y el demonio va a quedar knockout. No puede. Cuando estamos con la palabra del Señor, Él no puede con nosotros. Pero no porque la leas, no porque la anotes en un post-it, incluso algunos ahora se la tatúan, pero la vivimos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia y no te pido que los quites del mundo. ¿Por qué no nos quita el Señor del mundo? Porque quiere que otros también conozcan de Cristo. Sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo, insiste el Señor Jesucristo. Iglesia, no podemos seguir contemporizando con la manera de vivir del mundo. Vivimos en el mundo, compartimos de Jesús en el mundo, pero no podemos seguir viviendo como el mundo. No podemos seguir viviendo como el mundo. No. Y mira el versículo 17. Este me lo sé de memoria. Y honro la memoria del pastor Fernando García, que me lo enseñó hace muchos años. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y el pastor Fernando García se subía al púlpito y siempre decía: ¿qué es la verdad? Y la iglesia que ya lo conocíamos decíamos: la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos santifica. El Hijo le pide al Padre que nos santifique en su verdad, en la Biblia, en la palabra. Si tú quieres llegar a ser lo que Dios quiere que seas, tienes que oír la palabra y ponerla en práctica. Tenemos que oír la palabra y ponerla en práctica. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Propósito de Dios para nosotros. Hemos sido enviados, eso se llama ser discípulo. Ser apóstol, perdón. Ser enviado con un mensaje. Eso somos, apóstoles de Cristo Jesús. Con nuestra vida, no tanto solamente con decir la Biblia, viviendo la Biblia. De mayor queremos ser lo que Dios quiere que seamos, tenemos que ser hacedores de la verdad. Y el Señor nos santifica a través de su palabra. Versículo 19, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Un buen padre es un padre que conoce y aplica la palabra de Dios. Una buena madre, una persona que conoce y practica la palabra de Dios es libre. Una persona que practica y conoce la palabra de Dios está siendo santificado en la verdad. Mira cómo la serie nos ha traído a una conclusión. Jesús quiere que tú y yo seamos hacedores de su palabra, vivir en su palabra. Santifícalos en tu verdad. Yo me santifico, dice, a mí mismo en la palabra. Santifícalos en la verdad. Yo espero que esta serie te esté ayudando a crecer, te haya llegado suficiente mensaje. Ahí están todavía colgadas en YouTube las prédicas. Anótalas, revísalas, repásalas. Y quiero que terminemos volviendo a leer el versículo con el cual comenzábamos en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La oración del pastor Pablo y mía ha sido que con esta serie hayamos podido acercar la palabra de Dios a ti y a tu vida para que crezcas espiritualmente, para que vayamos a una madurez espiritual juntos como iglesia. La palabra nos santifica, Cristo nos da propósito, el amor de Dios nos impulsa para que podamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta enseñanza que nos has dado hoy y estas últimas semanas, Dios bendito, estos últimos 5 domingos, Dios bendito, Señor, tú nos has guiado, Señor, para que crezcamos espiritualmente. Gracias, Dios, por cada una de las bendiciones que tú traes a la vida de cada familia a través de tu palabra. Y yo, Señor, no me voy a quedar sentado esperando a crecer. Yo me levanto y camino y marcho con tu palabra para llevarla por toda España
Y ojalá, Señor, mi anhelo del corazón por toda Europa, para que mucha gente conozca que el Padre los ama, que el pecado nos apartó de Él y que Él, por el amor que nos tiene, envió al Hijo, quien también nos ama y quien se entregó por nosotros para que fuéramos libres. Y el Hijo, al regresar al cielo, envió a su Espíritu Santo, que también nos ama, para guiarnos con la palabra de Dios, para santificarnos con la palabra de Dios, a fin de que en medio de un mundo caído esté el remanente de aquellos que creemos que Jesús es el Señor y podamos madurar espiritualmente cada día más. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, si hoy has oído esta predicación por primera vez y te has dado cuenta de todo lo que Cristo ha hecho por ti, quiero invitarte a que hagas una oración para que aceptes a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Quiero pedirte que lo hagas de corazón. Inclina allí tu rostro, cierra tus ojos. ¿Estás entendiendo hoy que Jesús tiene un propósito con tu vida? Lo primero que hay que hacer es aceptarlo como Señor y Salvador. Entonces, repite conmigo esta oración de manera audible, cerrando allí tus ojos. Si estás acompañado de alguien que ya es creyente, que te acompañe en la oración, que te acompañe hoy en esa bendición para tu vida. Dile así: Señor Jesucristo, yo te necesito, hoy vengo a ti y te confieso como el Hijo de Dios, que se hizo hombre y murió en la cruz para salvarme de mi pecado. También confieso que el Padre te resucitó de los muertos y vives eternamente. Yo te recibo como Señor, te acepto como Salvador y te pido que a partir de hoy me guíes con tu Espíritu Santo, por lo que yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración o si te quedaste pensando y ahora la quieres hacer, ponte en contacto. Ahí están nuestros teléfonos. Te podemos ayudar a crecer en esta relación personal con el Señor Jesucristo, a que puedas ser cada día más un instrumento en las manos del Señor. Y vamos a tomar la cena para sellar la palabra, que hoy creo que el Señor fue bien claro y directo. Él tiene un plan contigo, un plan, un propósito. Y hoy nosotros, al recordar al Señor Jesucristo, que murió por nosotros, podemos entonces de corazón decirle: Señor, sé que tú diste tu cuerpo y tu sangre por mí. Yo quiero hacer lo que tú me pidas. Que hoy tomar la cena sea un compromiso con Dios. Espero que hayan tenido allí listos sus vinos, sus panes. Siempre lo hacemos todos los domingos para hacer la comunión, como una unión espiritual en Cristo. Ahora no podemos estar en un local juntos, pero ahora estamos en un mismo momento. A mí a veces hasta me parece más espectacular ver cómo, estando todos en lugares diferentes, podamos tener una comunión especial con el Padre a través de lo que Él estableció, el Señor Jesucristo estableció, para que lo recordáramos. Dice 1 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 23: Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cierra tus ojos, dale gracias a Dios. Si es necesario ahora pedir perdón, hazlo antes de tomar el pan y el vino por cualquier pecado que tengas. Si es necesario perdonar a alguien, hazlo ahora mismo. Vas a crecer espiritualmente, vas a llegar a ser lo que Dios quiere que seas si lo haces. Padre, te damos gracias hoy por el pan, símbolo del esfuerzo, del trabajo humano, que representa tu cuerpo, molido por nuestros pecados. Tu humanidad fue castigada hasta la muerte para pagar el precio de nuestra culpa y liberarnos así del poder del pecado. Y gracias por el vino, Señor, el fruto de la uva, con el cual recordamos tu sangre derramada allí en el Calvario para lavar nuestras culpas. Tú derramaste tu vida, como acabamos de leer, para darnos vida y vida en abundancia.
tú derramaste tu sangre para darnos vida y vida en abundancia. Y es por eso, Padre, que hoy te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, vamos a hablar de actividades para esta semana. Este miércoles que viene tenemos un Zoom en casa, el Zoom en casa para seguir en actividades variadas cada miércoles. El miércoles pasado estuvo súper, tuvimos un gran tiempo, una cantidad de gente, no te lo pierdas. Después están diciendo, wow, me lo perdí. Gracias a Dios porque estamos unidos. Miércoles, entonces 9 de la tarde, Zoom en casa. El viernes en Casa sobre la Roca, Barcelona, hay Mujer Integral a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, Mujer Integral, y el mismo viernes, pero en Madrid, tenemos nuestra reunión general de casados. Todas las parejas vamos a estar allí conectados, estaremos enviando enlaces, no se preocupen, pero para que puedan programar su semana. Seguimos orando, 6:30 de la mañana. Ya estamos por llegar a las 90 personas, 86 tuvimos esta semana que pasó. Espero que pronto lleguemos a las 100 personas orando. Somos casi 400 adultos entre las dos iglesias, hicimos cuentas en estos días, con lo cual yo esperaría que fuéramos por lo menos 400 orando. Pero bueno, si somos 100, prontito, pégate, anímate. Estamos viendo transformaciones con la oración. De lunes a viernes 6:30 de la mañana, los domingos a las 8:30 y los sábados a las 8:30. Dios los bendiga. Sé que Dios te mostró hoy claramente que va a trabajar un plan contigo. Espero oír testimonios. Buena semana. Como tu Señor, que da vida a huesos secos, con un soplo de tu aliento, tú creas el universo. Quien abarca entre sus dedos los confines de los cielos, quien pesó en una balanza las montañas y los cerros. Te damos la gloria, Dios. Unidos estamos a una voz. Te damos la gloria, Dios, Dios, Dios. Nada nos detendrá de alabar ni exaltar tu nombre, oh Cristo. Tu nombre nos inspira a cantar, nos da gozo adorarte, nos da gozo adorarte. Quien abarca entre sus dedos los confines de los cielos, quien pesó en una balanza las montañas y los cerros. Te damos la gloria, Dios. Unidos estamos a una voz. Te damos la gloria, Dios, Dios, Dios. Nada nos detendrá de alabar ni exaltar tu nombre, oh Cristo. Tu nombre nos inspira a cantar, nos da gozo adorarte, nos da gozo adorarte.
tierra se une al cielo, al cántico eterno. Santo eres, Señor, santo eres, Señor, santo eres, Señor. No se tendrá que alabar ni exaltar tu nombre, oh Cristo. Tu nombre nos inspira.